Para nadie es un secreto que hoy día hay como un desmedido interés por llamarse apologista en todos los contextos de las diferentes religiones y sectas que existen. Pero muchos en verdad no saben siquiera qué es la apologética. Pero hoy vamos a ayudar a aquellos que deseen ser apologistas verdaderamente a entender en qué consiste la apologética, cómo ser mejores apologistas, qué tipos de apologética hay y que ellos puedan comenzar a investigar para prepararse para este fin. Así que vamos a definir primero qué es la apologética. La apologética es la rama de la teología que busca defender la fe de los cristianos, principalmente de herejías y también de los incrédulos que demanden razón de nuestra esperanza. Vamos a encontrar dos textos que dan la base a esta definición de apologética. Primero vamos a ver Judas 1:3, que dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándolos a ustedes a contender ardientemente por la fe. Resaltó la palabra por la fe, que quiere decir el conjunto de doctrinas. Por eso el contexto dice que de una vez para siempre fue entregada a los santos, entendiendo por santos a todos los cristianos del mundo. Nosotros contamos con un cuerpo de doctrinas que el autor aquí, Judas, llama fe, y se nos invita a que contendamos ardientemente por la fe. Hay mucha gente que dice: ustedes no tienen que pelear por la palabra de Dios, dejen de contender, dejen esto, pero nosotros defendemos la palabra de Dios, las doctrinas fundamentales que los apóstoles nos dejaron, así que es válido siempre y cuando se utilice la Biblia como base. Sin embargo, también debemos hacerlo con mansedumbre. Fíjense lo que dice Pedro, Primera de Pedro 3:15. Dice: estad siempre preparados para presentar apología, en el griego, defensa, de donde viene la palabra apologética. Presentar defensa ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia, que significa respeto, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, que hay en ustedes. Es decir, la apologética es una presentación de defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande la razón, que demande cuál es la razón por la que ustedes creen o tienen esta o aquella esperanza. Si uno pone los dos textos en conjunto, si uno sopesa ambos textos, uno puede ver que Judas dice que debemos contender ardientemente. Esto significa ofensiva. La apologética debe tener una ofensiva, un lado ofensivo. Por eso dice contender ardientemente. Pero también, como dice Pedro, debe tener una defensiva. Es decir, que ambas cosas están aquí en la apologética. Tenemos una defensiva y tenemos una ofensiva. En este sentido, para proteger, custodiar, guardar la doctrina cristiana y para dar razón de lo que creemos. Entonces esto es la apologética. A mí me gusta presentar la apologética de la siguiente manera, y me gusta que la gente entienda cómo debe hacerse apologética. Porque uno a veces, cuando escucha a estos apologistas modernos, uno puede darse cuenta inmediatamente que carecen de argumentación y solamente utilizan una parte de las facetas de lo que verdaderamente es la apologética y no llegan a ningún lado. Simplemente terminan planteando falacias con muchos huecos, precisamente porque desconocen las 4D de la apologética. ¿Cuáles son esas 4Ds? Bueno, sencillo. Define, documenta, defiende y derrota. Esa es la responsabilidad del apologista. No es solamente tratar de derrotar, pero no he defendido, o tratar de definir, pero no documento, no tengo algo que respalde. Es decir, yo tengo que definir. ¿Qué defino? Defino lo que es, diferenciándolo de lo que no es, porque a veces la opinión contraria a lo que nosotros creemos es simplemente una caricatura, o ellos no han entendido correctamente lo que verdaderamente nosotros creemos como base. Entonces simplemente a veces se caricaturiza o se dibuja algo que no es lo que nosotros creemos. Por eso es responsabilidad del verdadero apologista definir con claridad lo que nosotros verdaderamente creemos, lo que somos o lo que creemos, diferenciándolo de las caricaturas, de lo que los demás piensan que nosotros creemos que no es verdad. Debemos documentar. ¿Cómo o con qué? Debemos documentar con fuentes confiables, preferiblemente las primarias, y también, por supuesto, la Biblia, que es una fuente primaria también para nosotros. Debemos defender
y esta es la defensiva, como con argumentos y evidencias que sean irrefutables. Para esto tienen que venir de la Escritura, porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. De manera que tenemos nosotros que utilizar la Escritura como la mayor base de nuestra defensa. Y debemos derrotar, que no es más que refutar la posición o las posiciones contrarias o adversas con argumentos que sean lógicos, pero que vengan de la Biblia. ¿Ok? Entonces, si uno aplica estas 4D, uno es responsablemente un verdadero apologista. No es pararse a caricaturizar, a decir falacias, a hablar por hablar. Necesitamos definir muy claramente lo que creemos, documentar lo que creemos con base bíblica o con fuentes primarias. Debemos defender utilizando la evidencia abrumadora, irrefutable, y debemos argumentar o refutar derrotando las posiciones contrarias o las creencias contrarias a la doctrina correcta con argumentos que sean lógicos, pero sobre todo bíblicos. Ese es el rol del verdadero apologista. Ahora, usted que se llama apologista, ¿cumple usted con estas 4D? Sabrá usted, pero necesitamos cambiar la manera como hacemos apologética. Y para eso he tratado de hacer este video para ayudarle a entender mejor qué es la apologética y cómo utilizarla correctamente y cuál es el rol del apologista. Define, documenta, defiende y derrota. Hay 6 tipos de apologéticas. Necesitamos por lo menos estar familiarizados con ellas, y mi recomendación es que utilicemos un solo método, perfeccionemos un solo método o la combinación de todos. Vamos a ver estas 6 tipos de apologéticas. La clásica, está la evidencialista, está la fideísta, está la apologética presuposicional, está la apologética epistemológica y está la apologética cumulativa o integral. Vamos a tratar de definir brevemente porque no quiero hacer el video muy largo. Y ustedes pueden investigar, pausen este video, tomen una captura y pueden investigar un poco más sobre los tipos de apologéticas. La apologética clásica hace un énfasis en la razón o pone énfasis en la razón. La apologética evidencialista hace énfasis en hechos concretos. Un gran apologista de la fe cristiana, por ejemplo, es el señor Josh McDowell. Ha escrito más de 150 libros, siendo uno de los más reconocidos. Evidencia que exige un veredicto. Y él lo que hace es buscar todos los hechos sobre la resurrección de Cristo, sobre la veracidad de la palabra de Dios, etc. y presentarlos en ese libro. Pero no solamente escribió ese libro, sino uno que se llama Jesús es más que un carpintero, Josh McDowell. Ese es un ejemplo de cuando leemos sus libros, podemos encontrarnos con un apologista evidencialista. Agustín de Hipona era clásico y muchos otros de la antigüedad. Fideísta hace énfasis en la fe. Ellos dicen, ningún método es efectivo porque Dios no está de acuerdo con la razón o con el intelectualismo. Todos los métodos intelectuales deben desecharse y debemos solamente confiar en que Dios va a obrar para que la gente tenga fe. Pero eso es verdaderamente falso, porque vemos ya lo que dijo Judas y lo que dijo Pedro. Dice que tenemos que presentar ofensiva y presentar defensa. Y eso se hace con argumentos lógicos basados en la Biblia. No es solamente con la fe. Vean a este hombre de fe, vean a esta mujer de fe. Vean, ahí está la evidencia. No, eso no es suficiente. Necesitamos probar. Ayuda, pero no es suficiente. La apologética presuposicional hace énfasis en la condición. Básicamente, se tienen que cumplir ciertas condiciones para que esto ocurra. Utilizan el método deductivo trascendental. ¿Para qué? Para ellos decir, si esta condición se cumple, entonces quiere decir esto o aquello. Es presupone es deductivo o inferencial también. Y la apologética epistemológica, que hace énfasis en la lógica filosófica, especialmente en el conocimiento. Por último tenemos la apologética cumulativa o integral, que lo que hace es combinar todos esos métodos existentes y presentar una buena ofensiva y una buena defensiva. Mi sugerencia es que se utilice el método cumulativo, pero si usted cree que usted puede presentar buena evidencia y es un buen investigador, entonces perfecciónese en uno de esos tipos de apologéticas, en este caso la evidencialista. O si quiere investigar la apologética clásica y utilizar todo eso como evidencia de lo que los clásicos dijeron, los cristianos clásicos dijeron sobre cualquier punto que defendía la doctrina, usted también puede hacerlo. Estas son básicamente las 6 clases de apologética. Es imposible hablar de apologética sin hablar de argumentación. Así que vamos a tratar de mencionar un poco sobre lo que es la argumentación. Mucha gente no sabe lo que es argumentar. Vamos a presentar una escalera aquí, una
especie de escalón para definir lo que es la argumentación. La primera cosa que debemos hacer cuando argumentamos es hacer preguntas. Algunas preguntas son retóricas, pero inicialmente debemos hacer preguntas que nosotros mismos definamos, ya sea asumiendo la posición de afirmación o la posición de negación. Es decir, hago una pregunta: ¿existe Dios? Esa es una pregunta. Bueno, vamos a definir qué es Dios, quién es Dios, y si yo estoy de acuerdo o si no estoy de acuerdo. Entonces debo definir muy claramente mi tesis, la declaración de fe que tenemos los cristianos desde la antigüedad, históricamente hablando. Eso es muy importante, empezar con una pregunta. ¿Existen apóstoles hoy? ¿Ven? Es una pregunta. ¿Sí o no? Si yo asumo la posición afirmativa, digo que sí y digo por qué. Todo lo demás, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Se pierde la salvación? ¿Sí o no? Siempre la argumentación se va a presentar, por lo menos el título, con una pregunta que nosotros vamos a definir en nuestra introducción, haciendo una buena diferenciación de lo que no es, para romper de una vez con la caricatura que a veces la gente tiene de lo que creemos. Segundo, no es solamente definir, yo tengo que decir razones por las que yo creo tal o cual cosa, por la que tengo o sostengo mi tesis, la afirmo o la niego. ¿Por qué? Yo sugiero por lo menos que se den 3 importantes razones y que esas razones se comiencen a dar desde las más débiles y progresando hasta las más fuertes. Pueden ser más razones, pero 3 son suficientes. Esas razones se logran preguntándose ¿por qué yo creo lo que creo? Muchos cristianos creen muchas cosas, pero ni siquiera se han cuestionado por qué lo creen. Y hay que encontrar por lo menos 3 razones. Y uno va progresando desde las más débiles hasta las más fuertes. No es solamente dar razones no es suficiente. Hay que dar razones, pero por cada razón que demos tenemos que presentar evidencias que soporten o sostengan nuestra razón. Por lo menos por cada razón debemos presentar mínimo 2 evidencias que vengan de la Biblia, que vengan de fuentes primarias, históricas, dependiendo del método que estemos utilizando. Y debemos refutar con la carga de la evidencia, sopesar la evidencia y hacer una invitación a la audiencia. Esta sería la parte conclusiva en la que nosotros decimos, bueno, aquí están las razones, aquí están las evidencias que sostienen la razón, que dan respuesta a la pregunta inicial, la razón por la que yo creo es esto, pesen ustedes las evidencias, juzguen ustedes, una invitación a la audiencia a que juzguen las razones con las evidencias que las sostienen, para que ellos tomen acción, tomen decisión, crean o no crean, y las evidencias refutan las ideas contrarias a lo que creemos. Esta es la manera como nosotros debemos hacer apologética. En conclusión, la apologética sigue siendo una necesidad hoy día, sin duda alguna. Y debemos estar preparados como cristianos para defender la verdad de la Biblia a través del método que mejor nos parezca. Y si es combinado, mucho mejor, si es un método integral, pero necesitamos prepararnos. Así que no es tan fácil ni tan sencillo decir yo soy apologista. Sí, está bien, si eres apologista, ¿qué estás haciendo para prepararte? ¿Estás tomando los argumentos de otro para usarlos o estás verdaderamente capacitándote y estudiando la manera de argumentar, los diferentes tipos de falacias que existen para poder ver y entender y analizar muy bien los argumentos de la parte contraria y poder derrotarlo en su campo con defensiva, pero también con ofensiva de la evidencia abrumadora que traigas para defender la doctrina y la palabra de Dios? Con esto dicho, mis hermanos, termino el día de hoy. Gracias por mirar este video. Les recuerdo que ustedes también pueden estudiar teología visitando www.encontexto.net, donde ustedes pueden acceder a información teológica para que también estén preparados, porque mientras más nos capacitemos, mayor va a ser nuestra capacidad también, valga la redundancia, de defender la doctrina cristiana. No es tan fácil ser apologista. Bendiciones en Cristo Jesús.